Hola a todos. A continuación les vamos a hacer la presentación de este tema de criptografía. Los integrantes de este grupo somos Natalia Andrea Otálvaro Castrillón y el compañero Juan David Correa Pérez. A continuación les mostraremos un ejemplo del funcionamiento de la función hash, pero primero se realizará una pequeña explicación de la forma en la cual trabaja la firma digital. Entonces en este momento podemos observar en la imagen cómo trabaja la firma digital. Básicamente las firmas digitales son utilizadas para saber si el mensaje que va de un emisor hacia un receptor fue manipulado en el camino. Quiere decir que se verifica la autenticidad del mensaje enviado. Si de pronto el mensaje fue manipulado en este proceso al ser enviado, entonces este mensaje será rechazado. Uno de los pasos al momento de realizar una firma digital es crear un hash de autenticidad para enviar la información. Después de esto nos enfocaremos puntualmente en mirar el funcionamiento de la función hash y con un ejemplo práctico se intentará aclarar cómo es realmente el comportamiento de dicha función. Para mostrar el comportamiento de la función hash, lo que vamos a realizar es mostrar en un programa cómo es el comportamiento que tenemos de dicha función. Lo que se logra con la función hash es que en un sistema realmente no se almacena nunca por la contraseña, así sea cifrada, de lo que ingresa por ejemplo un usuario, o lo que ingresaría o lo que se configuraría para un sistema. El beneficio de la función hash es poder crear un código alfanumérico con diferentes algoritmos que lo que hacen es que transforman la información y guardan una información que es realmente ilegible. No necesariamente para yo poder capturar o saber, digamos, lo que se ingresó ahí, tendría que saber realmente el valor que se ingresó. O sea, quiere decir de que yo realmente no guardo la contraseña como tal, sino que guardo un código que me dio esa contraseña. Entonces vamos a ver acá un ejemplo en un proyecto que tenemos acá en Visual Studio en ASP.NET Core. Vamos a ejecutar y lo que hace el sistema es que en el ejemplo vamos a crear acá este texto para convertir, es el texto que nosotros vamos a convertir en un hash. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ingresar prueba hash code. Vamos a decirle acá crear hash. El sistema nos crea un hash de ese texto. Si vemos, el sistema cada vez que yo solicito un hash, él lo cambia porque tiene una lógica que, dependiendo del tiempo en el momento, crea un with y con ese crea una parte del hash que siempre va a ser dinámica. Digamos que el hash se encarga de realizar la conversión de este código para que en la base donde se vaya a guardar esta información pues sea totalmente ilegible. Ahora, ¿qué es lo que realiza la función hash? Yo no necesito tener no necesito, o sea, lo que necesito para realizar el descifrado de la información es verificar si lo que yo estoy ingresando es en el hash internamente va a coincidir con lo que se ingresó, con lo que el usuario ingresó. O sea, quiere decir de que yo tengo almacenado este hash por ejemplo, en una base de datos, y lo que voy a hacer es crear otro hash de un texto que voy a volver a digitar. Entonces, por ejemplo, si yo digito acá prueba hash, pero no digito la palabra code, cuando le doy validar texto, él me va a indicar que no es el texto correcto. O sea, quiere decir de que yo aquí tendría que tener la contraseña exacta para saber
para que me deje pasar al momento de validar la función hash. O sea, por ejemplo, acá si yo le doy prueba hashcode y le doy validar texto, acá ya el texto me coincide, pero si nosotros observamos en el hash que nos generó el sistema, realmente nunca es igual. O sea que es imposible, digamos, tener, o bueno, no imposible, pero sí es muy difícil poder adivinar cuál es realmente el código que yo digité en ese momento. Entonces esto es lo que hace, es la magia de las funciones hash. Las funciones hash lo que hacen es que yo no permito que se almacene realmente información sensible, digamos, en un programa, sino que lo que hago es que, como se mostraba en la imagen que teníamos de la presentación, es que cuando genero acá el hash, yo tengo acá en el receptor que tener esa misma clave, y cuando genere el hash él me va a validar si efectivamente ese mensaje me coincide. Entonces eso ayuda a que cuando se haga la validación él verifique que puede pasar, que puede continuar con la validación de los otros pasos. Entonces, en conclusión, las funciones hash nos sirven para evitar, por ejemplo, tener información sensible en la base de datos, también para evitar mandar información sensible, digamos, mediante un medio HTTP, sino que lo que tenemos es como un código que realmente nos generó el sistema, y yo cuando voy a intentar, por ejemplo, validar si es válido o no, yo vuelvo y digito mi contraseña privada, por decirlo así, y verifico si ese código es igual a lo que me está llegando, o sea, si hay concordancia en la integridad de las referencias. El código que utilizamos es una función hashed que básicamente tiene la creación de un hash, que lo vemos acá mediante el código que tiene, es la creación de un hash, que es esta. Y luego lo que hacemos es validar, verificar que si el texto ingresado coincide con el hash que yo tengo, digámoslo así, almacenado. Entonces eso es lo que se hace para que se evalúe si efectivamente el código que yo ingreso es igual al código que realmente es el que tiene el que viene en el texto. Entonces al comparar indica que el texto es válido, pero si vemos en cada momento los códigos hash que nos va generando son totalmente diferentes, pero al momento de realizar la validación nos va a indicar que sí es el código que realmente, porque dentro de este hash él estaba validando si estos dos textos son iguales, si tienen alguna coherencia dentro de lo que se digitó. Muchas gracias.